Hola, continuando con los huesos y articulaciones del miembro superior, en este video hablaremos de la región del antebrazo y mano. Vamos a empezar a describir nuestro hueso cúbito, el cual está ubicado en la superficie interna del antebrazo. Está clasificado como hueso largo. Por ende, en su descripción vamos a hablar de una epífisis proximal, de una diáfisis y de una epífisis distal. En su epífisis proximal vamos a ver dos prominencias óseas importantes. Una que se orienta desde el cuerpo hacia la parte superior del hueso, denominada olecrano, el cual tiene un vértice que se proyecta hacia la parte anterior y su parte posterior es rugosa para las inserciones musculares. La otra prominencia ósea importante es horizontal y tiene forma de pirámide con un vértice en la parte anterior. Y en su zona lateral presenta una excavación para la cabeza del radio denominada escotadura radial. Entre ambas prominencias óseas, entre la apófisis coronoide y el olecrano, existe una superficie articular importante que es la escotadura troclear, que es esa zona donde se acopla con la tróclea humeral. Ya lo que es la diáfisis de mi cúbito, vamos a ver que tiene una forma un poco curvada, en donde podemos reconocer tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara posterior. Va a poseer el borde interóseo, que es ese punto de inserción para la membrana interósea, que es quien recubre ese espacio entre ambos huesos del antebrazo. En su epífisis distal vamos a reconocer dos accidentes óseos importantes, la cabeza del cúbito y la apófisis estiloide. La cabeza es un relieve redondeado, palpable en la parte posterior de la muñeca, que consta de un segmento externo articular para el extremo inferior del radio. Y la apófisis estiloides es una eminencia cónica en cual sirve para inserción ligamentosa y está situada dentro y un poco por detrás de la cabeza del cúbito. Mi radio está ubicado en la superficie lateral del antebrazo. También es un hueso largo, por ende vamos a describir una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. En la epífisis proximal vamos a ver la cabeza del radio que tiene forma de tambor por tener ese contorno redondeado. En la superficie superior de la cabeza del radio vamos a conseguir una excavación denominada fosita articular de la cabeza, que allí es donde va a reposar el cóndilo del húmero. Y ya se va volviendo un poco más estrecho lo que vamos a denominar cuello del radio. En su, en su diáfisis van debajo del cuello, empieza lo que es la tuberosidad del radio para continuarse con nuestro agujero nutricio y vamos también a describir dos bordes en este. El borde interóseo, que sería la parte interna de mi diáfisis del radio. Vamos a ver un borde anterior y el borde posterior. En el borde posterior vamos a poder observar una tuberosidad pronadora, que es el punto de inserción de esa musculatura. Ya en lo que sería mi epífisis distal, vamos a tener igualmente una apófisis estiloide, que es una eminencia cónica, y vamos a tener lo que es la carilla articular carpiana para articularse con mis huesos del carpo, la primera fila,
y vamos a tener la escotadura cubital para lo que es ese acoplamiento con la cabeza del cúbito. Si podemos observar, el hueso del radio se va haciendo más voluminoso en sentido céfalo-caudal. Ahora hablemos de las articulaciones que conseguimos en el antebrazo. Tenemos la articulación radiocubital proximal, es decir, la parte más superior, va a ser de tipo trocoide. Sus superficies articulares son la circunferencia articular de la cabeza del radio con la escotadura radial del cúbito. Sus componentes anatómicos vamos a tener cartílago articular, cápsula articular que se comparte con la región del codo. Vamos a tener una membrana sinovial, unos ligamentos anular y ligamento cuadrado. Los movimientos de esta articulación son netamente de pronación y supinación. Y vamos a tener la radiocubital distal, que es de tipo trocoide. Sus superficies articulares van a ser la cabeza del cúbito con la escotadura del cubital del radio. Componentes anatómicos van a ser igual cartílago articular, un disco articular que es un ligamento, pero como es tan denso, lo denominan como el disco articular de la articulación radiocubital distal. Y vamos a tener una membrana sinovial que se vuelve en su parte más interna un receso saxiforme. Los movimientos que vamos a tener es de pronación, supinación. Fíjense que en mi articulación radiocubital proximal es donde se da esa rotación sobre su propio eje y cambia de la superficie interna, está mirando la cara lateral del cúbito para poder desplazarse por encima de ella y hacer la rotación de la palma de la mano, en donde la supinación vamos a tener la palma mirando hacia anterior, mientras que en la pronación vamos a tener la palma mirando hacia posterior. La articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca es de tipo artrodia, elipsoidea por la forma que tiene sus componentes articulares. Vamos a tener que sus superficies articulares van a estar compuestas por la carilla articular carpeana del radio, la primera fila de carpo, específicamente lo que es el escafoide, el semilunar y el piramidal. Los movimientos que vamos a conseguir en esta articulación es de flexión, extensión, aducción y aducción, que lo vamos a también a describir como desviaciones radial y cubital. Sus componentes anatómicos son amplios, contienen cartílago articular, tiene disco articular, que es el ligamento triangular, posee cápsula fibrosa, membrana sinovial. Los ligamentos, vamos a tener unos ligamentos palmares y unos ligamentos dorsales. Dentro de los ligamentos palmares vamos a tener el radioescafo grande, el ligamento radio semilunar largo, el ligamento radioescafo semilunar, que también se puede conseguir como ligamento de testo, y el ligamento radio semilunar corto. Mientras que en los ligamentos dorsales vamos a tener el ligamento radiocarpiano dorsal. La mano es el segmento más distal del miembro superior. Consta en su mayoría entre 26 a 30 huesos. Esto va variando de acuerdo a los huesos sesamoideos que tenga cada persona. Por lo menos en los casos de síndrome de Down, que sabemos que en el quinto dedo ella no posee las 3 falanges, sino que poseen 2, y eso es lo que va variando de una persona a otra. Pero estos huesos están divididos en 3 regiones. Una región más proximal, que son los huesos del carpo, una región media, que son los huesos del metacarpiano, y una región distal, que son las falanges.
vamos a empezar a hablar de los huesos del carpo, que son 8 huesos que están distribuidos en dos filas. Una fila proximal y una fila distal. De lateral a medial los vamos a conseguir de esta forma. Quisiera aclarar que estamos hablando de lateral porque si este es mi primer dedo, estamos hablando entonces del pulgar y sabemos que el pulgar está paralelo al radio. Por ende, esta imagen está en una posición de pronación, es decir, que mi palma está mirando hacia abajo. Entonces, mi fila proximal va a estar, va a empezar por el hueso escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme que se ve más en una vista anterior. Y una fila distal que va a empezar por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Cada uno de ellos, según su nombre, va a tener ciertas características. Por lo menos el escafoide hace referencia a un barco invertido. Va a tener un cóndilo carpiano y un tubérculo. El semilunar, también en sus bibliografías anteriores, lo denominaban lunato. Posee cóndilo carpiano, posee una cavidad para el hueso grande y un agujero nutecio. El piramidal, antes denominado triquetral, es una pirámide con una base externa. Tiene una cara anterior con una superficie plana para articularse con mi hueso pisiforme. El pisiforme, que etimológicamente significa guisante, es el hueso más pequeño de mi carpo y en él se inserta el cubital anterior y está aproximadamente en el quinto dedo. Mi hueso ganchoso, también denominado amartal, tiene una apófisis unciforme y se va a articular con el quinto metacarpiano. Mi hueso grande, capitato anteriormente denominado, va a tener una cabeza para unirse a lo que es el tercer metacarpiano. Mi hueso trapezoide, también denominado hueso llave, y el hueso trapecio, que tiene una articulación con el primer metacarpiano, es de tipo silla de montar y tiene un tubérculo para la inserción del palmar mayor. En cuanto a las articulaciones que puedo encontrar dentro de mi zona del carpo, vamos a denominar la primera articulación intercarpiana. Esta se encuentra en las caras laterales de cada hueso que contacta con su vecino. Es decir, que si yo estoy hablando del escafoide, automáticamente yo voy a tener una articulación con su hueso vecino, que en este caso sería el semilunar, y así sucesivamente con todos los huesos del carpo. Estas superficies articulares de los huesos están revestidos de cartílago, tienen una pequeña cápsula articular compartida con todas las articulaciones y los ligamentos colaterales e intercarpianos dorsales, palmares e interóseos. Vamos a tener otro tipo de articulación, que es la articulación mediacarpiana. Esta se da entre los huesos de la primera fila del carpo con los huesos de la segunda del carpo. Las superficies articulares de los huesos están revestidas de cartílago, tienen una cápsula articular compartida con todas las articulaciones y tienen como ligamentos colaterales e intercarpianos, dorsales, palmares e interóseos. Esta diferencia entre intercarpiano y mediocarpiano más que todo se da en los movimientos de la mano, por lo menos si quisiéramos poner la mano en puño, esta articulación mediacarpiana es la que me permite, a través de ese deslizamiento de los huesos o de las filas de los carpos, me permite colocar esa mano en puño.
Y vamos a tener una articulación carpo-metacarpiana en donde se dan entre la cara distal del hueso de las segundas filas del carpo y la cara proximal de las bases de los cuatro últimos metacarpianos. Son articulaciones planas y estas superficies están revestidas de cartílago, poseen ligamentos colaterales, interóseos y carpos metacarpianas dorsales y palmares. En líneas generales, el segundo metacarpiano se va a contactar con el trapecio y trapezoide y parte del hueso grande. El tercer metacarpiano se contacta netamente con el hueso grande. El cuarto metacarpiano se contacta con el hueso grande y ganchoso. Y el quinto metacarpiano se contacta con el hueso ganchoso. Vamos a tener la articulación carbo-metacarpiana del pulgar. Esta se da entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Es una articulación en silla de montar y las superficies articulares de los huesos están revestidas de cartílago, presenta una cápsula fibrosa y los ligamentos son ligamento oblicuo anterior, posterior, ligamento carpo metacarpiano radial y en esta articulación se van a dar movimientos de flexión, extensión, separación, aproximación. Tenemos los huesos metacarpianos que están ubicados en la parte de los dedos, forman los esqueletos de los dedos y vamos a enumerarlos de lateral a medial, siendo el pulgar el primer metacarpiano, el índice el segundo metacarpiano, el dedo medio el tercer metacarpiano, el anular el cuarto metacarpiano y el meñique el quinto metacarpiano. Esto es los tipos de hueso, es un hueso largo, por ende vamos a tener una base, un cuerpo y una cabeza eh, de los metacarpianos. Las articulaciones que podemos conseguir en esta zona son la articulación intermetacarpiana, que es de tipo artrodia. Sus superficies articulares son las caras laterales de las bases de los últimos cuatro metacarpianos. Sus componentes anatómicos son el cartílago articular, una cápsula fibrosa, una membrana sinovial, ligamentos transversos profundos metacarpianos, ligamentos interóseos, ligamentos metacarpianos dorsales, ligamentos metacarpianos palmares. Los movimientos que vamos a tener en estas articulaciones son netamente de deslizamiento. La articulación metacarpofalángica son de tipo condilia. Vamos a tener que sus superficies articulares son la cabeza de los metacarpianos con la cavidad glenoidea de la falange proximal de cada dedo. Componentes anatómicos, cartílago articular, cápsula fibrosa. Vamos a tener unos ligamentos palmares y unos ligamentos laterales. Sus movimientos van a ser de flexión, extensión, aproximación y separación de los dedos. Y la parte más distal de mi mano va a estar conformada por la falange, que son mis huesos de los dedos. Vamos a tener que en el primer dedo, que es el pulgar, vamos a tener una falange proximal y una falange distal. Y en el resto de los últimos cuatro dedos sí vamos a tener tres falanges, una proximal, una media y una distal. Estas últimas falanges van a tener que en su cabeza presentan unas tuberosidades para las inserciones de los tendones. Todas las falanges son de tipo de hueso largo y van a tener una base, un cuerpo y una cabeza. Las articulaciones interfalángicas son de tipo troclear. Sus superficies articulares van a ser
la base de la falange proximal y la cabeza, perdón, la cabeza de la falange proximal con la base de la falange media. Esto es para denominar lo que es la interfalángica proximal. Y vamos a tener la cabeza de la falange media con la base de la falange distal para hacer la articulación interfalángica distal. Sus componentes anatómicos van a ser cartílago articular y cápsula fibrosa, membrana sinovial, ligamentos laterales externos, ligamentos laterales internos. Y sus movimientos van a ser de flexión y extensión. Aquí venimos con las palpaciones que podemos conseguir en todos los miembros superiores y que ya lo hemos visto en clase. Y terminamos recordando que la fisioterapia es aquella pasión de crear movimiento con la mente, con el cuerpo y fundamentalmente con el corazón.